topic, el propósito principal del altar. the main purpose of the altar. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, I want you to go with me to the book of Genesis, capítulo 8. chapter 8. Vamos a estar leyendo el versículo 20. We will be reading verse 20. Libro de Génesis, capítulo 8, Book of Genesis 8, el versículo 20. verse 20. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Do we all have it, church? No sé si está aquí o no está aquí, hermano. I don't know if you're here or not. ¿Lo tenemos, sí o no? Do we have it, yes or no? Ok, Génesis capítulo 8, el versículo 20. Genesis chapter 8, verse 20. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y edificó Noé un altar a Jehová, Then Noah built an altar to the Lord, y tomó de todo animal limpio and took of every clean animal y de toda ave limpia, and of every clean bird, y ofreció holocausto en el altar. and offered burnt offering in the altar. El día de hoy Today, voy a estar enseñando del tema I will be teaching about the topic, el propósito principal del altar. the main purpose of the altar. Voy a empezar una serie titulada El altar, I will begin some series titled Altar, pero voy a empezar con esta enseñanza. but I will continue. I'll start with this teaching. El propósito principal del altar. The main purpose of the altar. Quiero lograr algunas cosas con esta serie. I want to be able to make some things with the series. Número uno, Number one, quiero ayudarle I want to help you a entender lo que es el altar de la iglesia. to understand what the altar of the church is. La mayoría de personas The majority of people no saben lo que es el altar. do not know what the altar is. Cuando una persona hoy en día se convierte When a person nowadays converts y no es instruida, and is not instructed, no se le enseña lo que es el altar. it's not taught what the altar is. Cuando alguien llega a la iglesia, When someone comes to church, piensa que es solamente un lugar they believe that it's only a place para que las personas puedan mirar mejor al predicador. so people can see the preacher better. Pero el altar But the altar tiene mucho más significado que eso. has way more significance than that. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dije, el altar de Dios The altar of the Lord tiene mucho más significado que eso. has way more significance than that. Número dos, Number two, quiero enseñarle al pueblo I want to teach the people a respetar el altar to respect the y altar tener temor al altar de Dios. and to have fear to the altar of the Lord. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. A la generación de hoy Today's generation, no se le ha enseñado it has not been taught tener temor al altar. to have fear of the altar. ¿Sabe que cuando yo estaba chiquito, When I was smaller, yo era muy vago en la iglesia? I was very active at church. Siempre mi mamá me tenía que pegar My mom always had to spank me porque era súper vago. because I would just run around. Yo era de esos niños que me la pasaba corriendo por toda la iglesia. I was those kind of kids that would run around the whole church. Pero But desde muy niño ever since I was little, me enseñaron que el altar se tenía que respetar. I was taught that the altar had to be Yo respected. podía correr por toda la I iglesia, could run through the whole church, pero no, yo sabía que no me podía subir ahí but I knew that I couldn't go up there porque era un lugar sagrado para Dios. because it was a sacred place to God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. That was what was taught to us. Nos enseñaron a respetar la casa de Dios. They taught us to respect the house of the Lord. Pero muchas veces But many times, nosotros como padres us as parents, hemos fallado we have failed en enseñarle eso a nuestros hijos. to teach that to our children. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, esta enseñanza So this teaching nos va a equipar is going to equip us para poder respetar el altar de Dios. to be able to respect the altar of God. Número 3, Number three, quiero enseñarle al pueblo I want to teach the people las consecuencias que trae the consequences that it brings ministrar en el altar en un pecado continuo. to minister in the altar in a continuous sin. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Hay pecado There's sin, y la Biblia dice and the Bible states que el que peca that the one that sins o el que dice que no peca es un mentiroso. or the one that says that they do not sin is a liar. Porque todos los que estamos aquí hemos pecado. Because all of us here, we have sinned. Yo he pecado, I have sinned. usted ha pecado, You have sinned. todos hemos pecado. We have all sinned. El que dice yo no peco es un The mentiroso. one that says I don't sin is a liar. Pero una cosa But one thing es un pecado is a sin
Y otra cosa And another thing es vivir en pecado. is to live in sin. Pecamos We sin diariamente, daily, pero no vivimos en but pecado. we don't live in sin. ¿Me está entendiendo, iglesia? Are you understanding, church? Entonces quiero enseñarle las consecuencias So I want to show you the consequences que trae de estar en el altar en pecado. that has to be in the altar in sin. Número 4, Number 4, quiero enseñarle al I pueblo want to teach the people la importancia del altar. the importance of the altar. Quiero que se le grabe esto en su mente. I want this to be in your mind. El altar The altar es la área más importante de toda la is iglesia. the most important area of the whole church. Dije, el altar I said the altar es el área más importante de toda la iglesia. is the most important area of the whole church. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? Y número 5, And number 5, quiero quitar toda mentalidad religiosa I want to remove all religious mentality tocante al altar. about the altar. Quiero quebrar todo molde religioso I want to break all religious mold que tiene que ver con el altar. that has to do with the altar. ¿Estamos acá, iglesia? Are we here, church? Que hoy voy a dar una pequeña introducción I will be giving a small introduction de lo que voy a estar hablando por las siguientes 4 semanas. of what I'm going to be speaking about within the next 4 weeks. Quiero que me ponga mucha I atención. want you to pay attention. ¿Cuántos están listos? How many are ready? Ok. El propósito principal del altar. The main purpose of the altar. Quiero empezar I want to begin dando el significado de la palabra altar. giving the meaning of the word altar. La palabra altar The word altar en el diccionario in the dictionary, significa lugar elevado. it means higher place. Si usted ahorita busca la palabra altar If you look up the word altar en el diccionario, in the dictionary, usted se va a dar cuenta que simplemente quiere decir lugar elevado. you're going to see that it simply means higher place. El altar es un lugar elevado. The altar is a higher place. Ahora, la palabra altar The word altar, viene más de 360 veces en la Biblia. it's mentioned in the Bible more than 360 times. Eso me dice That tells me que es un tema muy that importante. it's a very important topic. Cuando usted encuentra una palabra en la Biblia, When you find a word in the Bible más de 100 veces, more than 100 times, es un tema muy importante. it's a very important topic. La palabra altar The word altar viene más de 360 veces en la Biblia. comes more than 360 times in the Bible. Por lo tanto, es un tema muy, muy, muy importante. Therefore, it's a very important topic. ¿Me dice amén, iglesia? You say amen, church? Entonces, ¿cómo eran los altares How were the altars en el Antiguo Testamento? in the Old Testament? Usted tiene que entenderme You have to understand me en sí para que yo le pueda explicar bien lo que es el altar el día de hoy. so that I may understand, so that I may explain to you what the altar is today. Tenemos que ver el Antiguo Testamento We have to see the Old y Testament, lo vamos a relacionar con el Nuevo Testamento. and we're going to relate it with the New Testament. Entonces, ¿cómo eran los altares en el Antiguo Testamento? So how were the altars in the Old Testament? Era básicamente una construcción It was basically a construction, elevada higher construction de tierra, of dirt, de piedra of stone, o de madera. or of wood. ¿Alguien me está poniendo atención? Is someone paying attention? Ok, entonces, ¿para qué servía el altar? So what was the purpose of the altar? Le dije que la palabra altar viene más de 360 veces en la Biblia. I told you that the word altar comes more than 360 times in the Bible. Pero ahí en el versículo que leímos, But there in the verse that we read, ese es el primer versículo en la that Biblia is the first verse in the Bible que se menciona la palabra altar. that the word altar is mentioned. Vamos a leerlo. Let's read it. Génesis capítulo 8, el versículo 20. Genesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová Then Noah built an altar to the Lord y tomó de todo animal limpio and took of every clean animal y de toda ave limpia and of every clean bird y ofreció holocausto en el altar. and offered burnt offering on the altar. ¿Cuál es el propósito principal del altar? What's the main purpose of the altar? El propósito principal del altar The main purpose of the altar es ofrecerle a Dios algo. is to offer something to God. Alguien tiene que despertar en esta tarde. Someone has to wake up tonight. Dije, el propósito principal del I altar said the main purpose of the altar es ofrecerle a Dios algo. is to offer something to the Lord. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, se ofrecían sacrificios, sacrifices were se offered. ofrecían ofrendas en el altar. Offerings were offered in the altar. Entonces podemos ver aquí So we can see que here el propósito principal that the main purpose es ofrecerle
a Dios algo. It's to offer something to the Lord. Alguien dice amén. Does someone say amen? Hoy en día Nowadays, también tenemos un altar en la iglesia. we also have an altar in the church. Dije, hoy en I día said nowadays, también tenemos un altar en la iglesia. we also have an altar in the church. Esto que ve aquí This that you see here no es una is plataforma, not a platform. no es una tarima, It's not a stage. no es un lugar para It's exhibirse. not a place to be exhibited. Esto que está aquí This that is here es el altar de Dios. is the altar of God. Y quiero decirle una And I cosa, want to tell you one thing. todavía en este tiempo Now in this se time, siguen ofreciendo sacrificios a Dios. sacrifices to the Lord are still being Dice la offered. palabra en el libro de Hebreos. The word it says in the book of Hebrews. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Libro de Hebreos. Book of Hebrews. Sacrificios de alabanzas, Worship sacrifices, frutos fruits que confiesen su nombre. that confess His name. En otras palabras, In other words, lo que sale del altar what comes out of the tiene altar que llegar a la presencia de Dios. has to reach the presence of God. Tenemos que tener mucho cuidado lo que se canta ahí, We have to be very careful when we porque lo sing que here, se canta ahí because what song here está subiendo hasta la presencia de Dios. is going up to the presence of God. Esto no se trata de nosotros, This is not about us. esto se trata de exaltarlo a Él. This is about exalting Him. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? No importa, hermano, cómo andemos It nosotros. doesn't matter how we are. Al final de At cuentas, the end of the day, no venimos a adorarnos a nosotros mismos. we're not here to worship ourselves. Venimos a adorar a un Dios vivo. We're here to worship a living Venimos a God. adorar a un Dios todopoderoso. We're here to worship a living God. Él es quien recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. He's the one that receives our worship and praise. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, esto no es una plataforma, So this isn't a platform. no es una tarima, It's not a stage. no es un escenario, It's not a stage. es el altar It's the altar de Dios. of the Lord. ¿Está aquí? Are you here? Sorry que me emociono un poco. I'm sorry that I got excited. Le dije que esto está como para predicarlo. I told you this is like to preach. Ay, ay, ay. Ok, déjeme me enfrío un poquito para seguir enseñando. Let me cool down a little to continue to teach. Ok. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, ¿quiénes participaban del altar? who would participate in the altar? En otras palabras, In other words, si alguien quería ofrecerle a Dios algo, if someone wanted to offer something to God, ¿quiénes participaban del altar? who would participate in the altar? ¿O cómo era ese proceso? Or how was that process? Ok, número uno, Number one, participaba del altar they would participate in the altar, el que llevaba la ofrenda o el sacrificio. the one that would take the offering or the sacrifice. Era algo más o menos similar a lo que vivimos ahora. It was something similar to what we do today. Ahora ofrecemos a Dios Now we offer to the Lord sacrificios de alabanza, sacrifice of praise, frutos del labio que confiesan su nombre. fruits of the lips that confess His name. Eso es algo espiritual. That's something spiritual. Antes era natural. Before it was natural. Antes, si alguien quería ofrecerle una ofrenda a Dios, Before someone wanted to offer something to the Lord, iba y agarraba una ovejita they would grab a sheep y la llevaban al templo. and they would take her to the temple. ¿Cómo nos miraríamos acá, cada quien con su ovejita? How do we look here, everybody with their sheep? Una gallina ahí arrastrando, Or a chicken, un perico, algo, no sé, ¿verdad? a type of bird, Una vaca o algo. a cow or Un something, toro. a bull. También se sacrificaban toros. Bulls were also Pericos sacrificed. creo que no. I don't think those kind of birds. Puro animal limpiecito. Just clean bird. Entonces agarraban la ovejita, So they would grab the sheep, la llevaban a la casa de Dios. they would take her to the house of God, Y luego, cuando la persona llegaba a la casa de Dios, and then when the person would arrive to the house of the Lord, la tomaba el sacerdote. the priest would take her, El sacerdote agarraba la oveja the priest would take the sheep, y la subía al altar. and he would put her on the altar, Y en el altar and then on the altar, la ofrecía como holocausto. he would offer her as a holocaust. Holocausto quiere decir A holocaust means completamente quemado. completely burnt. La ofrecían holocausto. They would offer her as a burnt offering. ¿Quiénes participaban del altar? Who would participate in the altar? Número uno, Number one, la persona que iba a dar el sacrificio a Dios. the person that would give the sacrifice to God. Número dos, Number two, el sacerdote the priest que tomaba la ofrenda that would take the y offering se la ofrecía a Dios. and would offer it to the Lord. Pero número tres, Number three, también Dios participaba. also the Lord.
Y usted dice, pastor, ¿cómo? And you say, Pastor, how? Es que el humo que subía The smoke that would go up llegaba hasta la presencia de Dios. would reach to the presence of God. Y en la presencia de Dios, And in the presence of God, yo creo que Dios estaba ahí sentado en su trono I believe that the Lord was sitting in his throne. y de repente empezaba a oler bonito. And all of a sudden it would start smelling good. Empezaba a oler a perfume. It would start smelling like good Y fragrance. decía Dios, ¿qué está pasando aquí? And the Lord would say, what's going on here? Huele bonito aquí en este It lugar. smells good in this place. Y volteaba hacia abajo And he would look down y miraba que alguien le estaba dando ofrenda a Dios. and he would see that someone was giving offerings to the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Génesis 8:20 una vez más. Genesis 8:20 one more time. Y edificó Noé un altar a Jehová Then Noah built an altar to the Lord y tomó de todo animal limpio and took of every clean animal y de toda ave limpia and of every clean bird y ofreció holocausto en el altar. and offered burnt offerings in the altar. Y percibió Jehová olor grato. And the Lord smelled good odor. En otras palabras, In other words, lo que se sacrificó en el altar what was sacrificed in the altar llegó hasta la presencia de Dios. reached to the presence of God. Y Dios empezó a oler bonito, And the Lord started smelling good fragrance, un olor grato, a good fragrance, un perfume. a perfume. Y eso es lo que llega a la presencia de nuestro Dios. And that's what reaches the presence of our Lord. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Entonces, hoy Today, es exactamente igual. it is exactly the same. Ok, póngase el cinturón porque aquí le voy a dar más recio a este avión. Put on your seatbelt because this plane's about to go. Hoy Now, es exactamente igual. it is exactly the same. ¿Quiénes participan del altar? Who participates on the altar? Número uno, Number one, el pueblo de Dios. the people of God. ¿Alguien me entendió ahí? Did someone understand me there? El pueblo de Dios. The people of God. Esto quiere decir This means que cuando usted viene a la casa de Dios, that when you come to the house of God, usted viene a traerle sacrificio a Dios. you come to bring sacrifice to God. ¿Habrá alguien que pueda entender ese principio? Is there someone that can understand this Usted principle? no viene a la iglesia You're not coming to church a ver lo que está pasando con sus hermanos. to see what's going on with your brothers. Usted no viene a ver qué está pasando en el servicio. You don't come to see what's going on the Usted service. viene a ofrecerle sacrificio a Dios. You come to offer sacrifice to God. ¿Cuál es el sacrificio de estos What's tiempos? the sacrifice of this time? Sacrificios de alabanza, Sacrifice of praises. frutos de labio que confiesan su nombre. Fruits of the lips that confess his name. En otras palabras, In other words, cuando usted viene a la casa de Dios, when you come to the house of God, la primera parte del servicio the first part of the es service para traerle nuestro sacrificio a Dios. is to bring the sacrifice to the Lord. Por eso no podemos estar pasivos durante el servicio. That's why we cannot be passive throughout the service. Porque si estás pasivo, Because if you're passive, no le estás trayendo absolutamente nada a Dios. you're not bringing anything to the Lord. La gente que viene a los servicios The people that come to the services y nomás está viendo a todo mundo, and are just looking at everybody no le está trayendo nada a Dios. are not bringing anything to the Lord. No le está trayendo sacrificio a Dios. Are not bringing sacrifice Pero to aquel God. que viene con otra mentalidad, But those who come with another aquel mentality, que dice, yo entiendo a qué ha venido a la casa de Dios. those who say, I understand why I Y came to cuando the house of empieza la God. música, And when the music begins, empieza a alabarle a su Dios. they start worshiping their Empieza a God. exaltar su santo nombre. They start exalting his holy Empieza a name. adorar su They nombre. start worshiping his name. Ay, 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 ay. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, la primera parte del So the servicio first part of the es service para venir acá is to come a here traerle nuestro sacrificio a Dios. to bring our sacrifice to God. ¿Qué sacrificio has traído en esta tarde? What sacrifice have you brought today? ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Que le traemos a Dios sacrificio That we bring sacrifice to God dependiendo en cómo andamos. depending on how we are. Si andamos bien, If we are good, le traemos un buen sacrificio a Dios. we bring a good sacrifice to God. Si no andamos tan If bien, we're not so good, entonces no le ofrecemos nada a Dios. we don't offer anything to God. Esto no se trata de nosotros, This is iglesia. not about us, church. Esto se trata de Él, solamente de This Él. is only about Him. Andes como It andes. doesn't matter how you are. Humíllate delante de tu Dios. Humble yourself before Dale your lo God. mejor de ti a tu Dios. Give Him the best of Dale you. el mejor sacrificio que traigas. Bring Him the best
best sacrifice that you Tal have. vez me fue mal durante el día, Maybe the day was bad. pero no me importa, But it doesn't matter. porque yo no vine a ver cómo me fue. Because I didn't come to Yo see how vine I a darle was. mi mejor sacrificio I came to give him my best aquel que se lo merece, to that one that al deserves rey it. que me dio la vida. The king that gave me my Alguien life. tiene que darle su mejor sacrificio Someone a has to give him Dios. his best sacrifice. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? No se trata de nosotros, It's not about us. se trata de Él. It's about him. Usted tiene que entender este principio. You have to understand this principle. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Entonces, ¿qué es este lugar? So what is this place? Es un portal It's a portal con la habilidad with the de ability llevar nuestra adoración to take our praise hasta el trono de Dios. to the throne of God. Es un tipo de elevador It's a type of elevator que lleva y trae that brings and takes cosas things desde la tierra from earth hasta el cielo, aleluya. all the way to heaven. Es el altar de Dios. That is the altar of God. Todo lo que pones ahí sube. Everything that you put there goes up. Ay, 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 ay. Dije, todo lo que pones ahí sube. I said everything you put there goes up. Hay un fuego acá. There's a fire here. El fuego está quemando, aleluya. The fire is burning. Usted ya mira las cosas diferentes. You see things differently. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? What's our job as a church? Entender que venimos a adorar a Dios. To understand that we come to worship God. Los mejores servicios acá The best services here son cuando le traemos sacrificio a Dios. are when we bring sacrifice to God. Si no hay sacrificio en el altar, If there's no sacrifice in the altar, si no hay sacrificio en el altar, if there's no sacrifice in the altar, Dios no recibe nada. the Lord doesn't receive anything. Y como no recibe nada, And since he doesn't receive anything, no manda su gloria. he doesn't bring down his glory. Pero cuando venimos acá But when we come here, y todos como iglesia and all of us as a church, empezamos a adorar a Dios, we start worshiping God, darle lo mejor de nosotros, giving him the best of us, darle nuestro mejor give sacrificio, him our best el sacrifice. sacrificio empieza a subir hacia el cielo. The sacrifice starts going up to the Dios heavens. empieza a oler. The Lord starts smelling. Tus palabras Your words tienen la habilidad have the ability de cambiar to change la atmósfera donde Dios está. the atmosphere where the Lord is. Yo creo que el cielo huele bien, I believe that heaven smells really good. pero cuando tu sacrificio sube, But when your sacrifice goes up, huele mejor, it smells better. porque Dios lo alcanza a distinguir. Because the Lord's able to distinguish it. Dice, wait a minute, what's going on here? Dice, espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Algo cambió aquí, huele bonito. Something changed here, it smells really good. Y voltea, dice, es la iglesia de Jesucristo de Nazaret. And he looks and says, it's the church of Jesus Christ of Este Nazareth. jueves vinieron a adorarme. This Thursday they came to Este worship. jueves están pasando por problemas, pero dejaron los problemas allá afuera. They're going through problems, but they let the problems Este outside. jueves está llegando la atmósfera. This Thursday the Está atmosphere is llegando el getting- aroma. The smell is Está getting- llegando el perfume hasta mi The presencia. perfume is reaching my Este presence. jueves yo los voy a bendecir. This Thursday I'm gonna Porque bless me han them. sabido adorar en este jueves. Because Aleluya. They knew how to worship me this Thursday. Alguien dice amén. Does someone say amen? Entonces, ¿quiénes participan del altar? So who participates in the altar? Número uno, Number one, el pueblo de Dios. the people of the Lord. Y número dos, Number two, los ministros de alabanza. the ministers of the worship. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Hemos enseñado mucho acerca de esto, We have taught a lot about this, pero esto es algo nuevo que el Señor me acaba de dar. but this is something new that the Lord just gave me. ¿Cuál es el trabajo What is the work de los ministros de alabanza? of the ministers of the worship team? Es tomar, It's to take, escuche bien, listen carefully, la alabanza del pueblo to take the worship of the y people presentársela a Dios. and to present it to God. Ese es el trabajo That is the job del ministro de alabanza. of the minister of the worship. Agarrar la alabanza del pueblo To grab the worship of the people y direccionarla hacia el cielo. and direction it towards heaven. El ministro de alabanza The minister of worship no se puede quedar con la alabanza. cannot stay with the worship. Tiene que direccionarla hacia el cielo. They have to direction it to heaven. Señor, aquí estamos. Lord, here we are. Te presentamos la alabanza de tu pueblo. We present the worship of your people. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Entonces, el grupo de alabanza, So the worship team, su trabajo, their work, escuche bien, listen careful, es presentarle el sacrificio a Dios. is to present the sacrifice to God. No quedarse con él, Not to stay with it, presentárselo a Dios. to present it to God. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Esto cambia un poco las cosas. This changes things a little bit.
Porque ahora nos compromete a nosotros como iglesia. Because now it's compromising us as a church. ¿Por qué? Why? Porque usualmente, Because usually, si la presencia de Dios no bajó, if the presence of the Lord didn't descend, le echamos la culpa al grupo de alabanza. we tell them it's the worship team's fault. El punto es The point is, que el grupo de alabanza no puede presentarle sacrificios si el pueblo no trajo el sacrificio. the worship team cannot show sacrifice if the people didn't bring sacrifice. En otras palabras, In other words, si estuviste callado durante todo el servicio, if you were quiet throughout the service, no hay sacrificio que presentarle a Dios. there's no sacrifice to show the Lord. Le echamos el compromiso a los del altar, We tell them the compromises for the ones porque in the altar. somos muy buenos para acusar. Because we're really good to accuse. Pero la realidad de las cosas But the reality is es que nosotros no hemos traído sacrificio. that we didn't bring a sacrifice. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Cuando usted trae sacrificio When you bring y, sacrifice, y los ministros de alabanza and the ministers of the se lo worship presentan a Dios, present it to the Lord, ¿sabe lo que pasa? you know what happens? La gloria de Dios empieza a descender en este lugar. The glory of the Lord starts descending La in this presencia place. de Dios empieza a descender a este The lugar. presence of the Lord starts descending Pero in this este es place. trabajo de los dos, But this is the work of both. no solamente del grupo de Not alabanza. only the worship team. Este es trabajo del pueblo. This is the work of the Este es people. trabajo de nosotros. It's our job. Este es trabajo de los hijos This is the work of the y children. también de los ministros de And alabanza. also of the ministers of the worship. Cuando los dos se unen When we all unite y le presentan la alabanza, el sacrificio a Dios, and we show the worship and the sacrifice to the Lord, la presencia de Dios empieza a descender. the glory of the Lord starts descending. Porque sin duda alguna, Because without a doubt, Dios recibe nuestra alabanza. the Lord receives our worship. Llega como perfume a su presencia. It goes like a perfume to His presence. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Entonces aquí quiebra un molde primero, aquí, So primer molde. I break a mold here. Es verdad It's true que para que el sacerdote pudiera presentarle a Dios el sacrificio, so that if the priest was able to show the sacrifice to the Lord, tenía que andar al 100. he had to be 100%. Tenía que pasar por un proceso de santificación. He had to go through a purification process. Porque si no se metía en problemas con Dios. Because then he'll be in trouble with the Lord. Eso todos lo sabemos. We all know that. Lo que muchas veces no sabemos What we don't know many times es que el sacrificio que le traemos a Dios is that the sacrifice that we bring to the Lord tiene que ser el mejor sacrificio. has to be the best sacrifice. Le voy a abrir la mente ahorita acá. I'm going to open your mind here. Esto quiere decir, This means, escuche bien, listen carefully, que el que se sube al altar en pecado that the one that goes up to the altar in sin va a tener que lidiar con Dios mismo. is going to have to deal with the Lord Himself. Pero también But also, el que viene y se sienta acá the one that comes and sits here y no da lo mejor que And- puede darle a Dios. and doesn't give the best that he can give to the Lord, Porque la gente apunta al que está ahí arriba. because the people point to the ones that are up there. Pero ¿cómo le has venido a traer tu sacrificio a Dios? But how have you came to give your sacrifice to God? Es el mejor sacrificio. Is it the best sacrifice? ¿Usted sabía que Dios no acepta un sacrificio a medias? Did you know that the Lord doesn't accept a halfway sacrifice? Es más, le voy a decir algo así rápido. I'm going to tell you something really quickly. ¿Se acuerdan cuando Jesús se enojó en el templo? Do you remember when Jesus got angry in the temple? Mucha gente usa esa historia para atacar de vender cosas en la iglesia. Eso es totalmente erróneo. A lot of people use that to attack people to sell things in the church, but that's wrong. Lo que pasó ahí What happened there, es que en el templo that in the temple, empezaron a vender los sacrificios they started selling the sacrifice. y a la gente ya no le costaba el traer el sacrificio. And other people didn't cause them to bring the sacrifice. Llegaban a la casa de Dios They would get to the house of the Lord. y agarraban la oveja que estaba ahí amarrada por una semana They would grab the sheep that was tied up there for a week. y lo hacían fácil. And it was easy. Venían, la compraban They would come and buy it, y se la presentaban a Dios. and they were presented to God. No era el mejor sacrificio. It was not the best sacrifice. Por eso cuando Jesús miró eso, That's why when Jesus saw that, Jesús les tumbó las mesas Jesus dropped on the table porque no estaban ofreciéndole lo mejor a Dios. because they were not offering the best to the Cuando Lord. usted viene a la casa de Dios When you come to the house of y no God le ofreces lo mejor de ti, and you don't offer Him the best of you, también estás en pecado. you're also in sin. Ay, 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 ay. Venimos acá We come here
y le damos cualquier cosa a Dios. and we just give God anything. Estamos en la adoración y estamos pensando en otra cosa. We're doing worship and we're thinking of something else. Estamos en la alabanza y tu mente está allá en la telenovela. We're in praising, your mind is in the novel. Está allá en el trabajo. It's over there at work. Cuando deberías de estar aquí, When you should be here, dándole lo mejor al Señor, giving the best to the Lord, dándole el sacrificio perfecto a Dios. giving Him the best Tal sacrifice. vez tú no eres perfecto, Maybe you're not perfect, pero sí puedes darle a Dios but you can give God un sacrificio de alabanza perfecto, aleluya. praise of worship No le perfect to the Lord. presentes cualquier cosa a Dios. Do not just give Him anything. Preséntale tu mejor adoración. Present to Him your best praise. Una adoración que salga desde el corazón. The best worship that comes out from the heart. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Entonces, ¿quiénes hoy en día participan del altar? So who participate in the altar today? Todos los que estamos aquí. All of us that are here today. La gente, The people, el pueblo, trae sus sacrificios. they bring their sacrifice. El grupo de alabanza lo sube a la presencia de Dios. The worship team rises it up to the presence of God. Por eso el grupo de alabanza son los más atacados. That's why the worship team is the most attacked. Porque tienen un trabajo muy importante. Because they have a very important work. Subir la presencia subir el sacrificio hasta el trono. To bring up the sacrifice to the throne. Y Dios mismo. And to God Himself. Voy a cerrar aquí. I'm going to close here. ¿Alguien me entendió? Did someone understand me? Mire lo que pasa. Look what happens. Escuche bien. Listen carefully. ¿Qué pasa cuando el pueblo trae sacrificios de alabanza What happens when the people bring sacrifice of worship y el grupo de alabanza lo sabe presentar a Dios? and the worship team knows how to present it to God? Vamos a la palabra. Let's go to the word. Génesis capítulo 8, el versículo 20. Genesis chapter 8 verse 20. Y edificó Noé un altar a Jehová Then Noah built an altar to the Lord y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. and took of every clean animal and every clean bird. Ay, ay, ay. Es que el sacrificio tiene que ser limpio. It's because the sacrifice has to be clean. Es el mismo pecado It's the same sin el que está ahí arriba ofreciéndolo en pecado that's offering it in sin que el que está trayéndolo en pecado. than the one that's bringing it in sin. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Usted no puede, mire hermano, le voy a decir una cosa. Look, brother, I'm going to tell you one thing. Antes la gente venía y antes de empezar el servicio se santificaba. People would come and before the service would start, they would sanctify themselves. Se ponían a cuentas con Dios. They would come accounts to the Lord. Y eso se cayó en religiosidad. And that fell into religious. Porque la gente venía y se hincaba y muchas veces lo hacían para que lo vieran, pero no había un cambio en realidad. Because people would come and kneel and see it, do it so that other people can see them, but there was not a genuine change. Cuando usted venga a la casa de Dios, When you come to the house of God, antes de presentarle algo, before offering something to the antes de Lord, cantarle una alabanza, before singing a praise to the Lord, alíñese con Dios align yourself with God para que su sacrificio que le va a dar so that the sacrifice you're going to be giving Him, sea un sacrificio limpio. may it be a clean sacrifice. Porque si no está limpio, Dios no lo recibe. Because if it's not clean, the Lord doesn't receive it. Pero eso le voy a hablar después. We'll talk about that later. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo trae sacrificio But what happens when the people bring sacrifice y el grupo de alabanza lo sabe presentar a Dios? and the worship team know how to present it to God? Y edificó Noé un altar a Jehová Then Noah built an altar to the Lord y tomó de todo animal limpio and took of every clean animal y de toda ave limpia and of every clean y bird ofreció holocausto en el altar. and offered burnt offerings in the altar. Y percibió Jehová olor grato. And the Lord smelled the soothing aroma. Y dijo Jehová en su corazón: Then the Lord said in His heart, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. I will never again curse the ground for men's sake. En otras palabras, And in other words, cuando el olor grato subió a la presencia de Dios, when the soothing aroma rose to the Lord, Dios dijo en su corazón: the Lord said in His heart, no voy a volver a maldecir la tierra. I will never curse the earth. Hizo una gran decisión muy importante, una decisión muy importante He para made- nosotros. He made a very important decision for us. Pero ¿qué provocó que Dios hiciera esa decisión? But what caused for the Lord to make that decision? Un sacrificio en el altar. A sacrifice in the altar. Cuando usted trae un sacrificio al altar, When you bring a sacrifice to the altar, escúcheme bien, listen carefully. las cosas pueden cambiar a tu favor. Things can change in your favor. Tal vez estás pasando por problemas, Maybe you're going through problems. pero un día de estos que vengas a la iglesia But one of these days when you come to church y le des lo mejor a Dios, and you give the best to the Lord, Dios se va a acordar de ti the Lord's going to remember you. y las cosas van a cambiar a tu favor.
favor. And things are going to change to your favor. Las cosas van a mejorar a tu favor. Things will get better in your favor. Lo que me llama la atención, What catches my attention, dice, Dios dijo en su corazón. that it says the Lord said in his heart. Dios habló. The Lord spoke. La primera parte del servicio, la primera parte del servicio The first part of the service es para traerle is to bring el sacrificio a Dios. the sacrifice to the Lord. Y si el sacrificio llega a Dios And if the sacrifice reaches the Lord, y es un olor fragante, and it's a good aroma, entonces Dios habla a la iglesia. then the Lord speaks to the church. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Dios habló, The Lord spoke. recibió el sacrificio He received the y sacrifice, luego habló. and then he spoke. Si no hay sacrificio, Dios no habla. If there's no sacrifice, the Lord doesn't speak. Es más, le voy a decir una cosa que lo va a sorprender. I'm going to tell you something that's going to surprise you. Solamente le habla He only speaks a los que traen sacrificio de alabanza. to those who bring sacrifice of praise. Hay gente aquí captando lo que estoy diciendo There's people here capturing what I'm saying, y hay gente que no le entró la palabra el día de hoy. and there's people that the word didn't enter today. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Y usted dice, ¿por qué? And you say, why? Porque no le ofreciste a Dios nada. Because you didn't offer anything to the No Lord. estoy hablando de dinero acá. I'm not speaking about money here. Estoy hablando de un sacrificio de alabanza. I'm speaking about a sacrifice of praise. Cuando tú le ofreces a Dios When you offer the Lord sacrificios de alabanza a sacrifice of praise, y llega hasta su and presencia, it goes all the way to his tenlo presence, por seguro be sure que Dios te va a hablar. that the Lord will Y speak to cuando you. Dios habla, And when the Lord speaks, las cosas pueden cambiar. things can change. Usted sabía que todo fue creado Did you know that everything was por el created poder de la by palabra. the power of the word? Yo quiero que Dios hable a mi favor. I want the Lord to speak in Yo my quiero favor. que Dios le diga mi problema, quítate de enfrente del camino de Él. I want the Lord to tell my problem, move Cuando from his Dios path. habla, When the Lord speaks, las cosas pueden cambiar para siempre. things can Aleluya. change forever. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Quiero que se pongan sus pies. I want you to stand up.